Y como, ay, me quedan 30 segundos, yo qué deseo le pido y le dice Tete los Reyes, ah, pero ¿sabe qué? Espere un momento. Mis deseos locos tienen una condición, que todo lo que usted me pida a mí, su peor enemigo lo recibe 2 veces. Es decir, si usted me pide $1.000.000, su peor enemigo tiene $2.000.000. Si usted me pide una escopeta con 50 tiros, pues su peor enemigo tiene 2 escopetas con 100 tiros. Pero rápido, marica, porque así como yo puedo aparecer, también puedo desaparecer, y o si no, me desaparezco y usted queda mamando. Digo, bueno, tengo 20 segundos, 15 segundos, 14 segundos, 13 segundos, y ese hombre no se había decidido cuando dijo, ¡ah! Ya sé. ¿Cuál es mi deseo? Antes de que usted se desaparezca, yo le voy a pedir mi deseo, que es el siguiente. Sáqueme un ojo. Fin. Otro muerto, ¿qué más da? Faltan segundos para la 1 de la mañana y en Bogotá será desconectado el cadáver de nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro hijo, Óscar Salas, uno de los valores más altos con que contaba nuestra emisora. Que dan derecho a matar, pero deben ser. Óscar Leonardo Salas Ángel, uno de nuestros más entrañables amigos de Café 93.5, hoy, por cosas del destino, se fue a buscar la muerte justo en un momento en que estaba en su mejor momento poético, pero una bala asesina se atravesó en su experiencia, en la construcción de lo que él quería, una bala asesina que salió de ese régimen que cada día más está acabando con nuestra juventud, que quiere acabar y que quiere acallar a Colombia. Y si no, pregúntale, yo no sé ni quiero de las razones que dan derecho a matar, pero deben serlo porque el que muere no vive más, no vive más. El tiempo aún no ha borrado las huellas que dejaron los que no han de volver. Ellos aún no se han ido, su verbo está escondido en nuestro atardecer. Nosotros nos habíamos comunicado temprano y habíamos quedado de vernos en la universidad a las 4 de la tarde. Yo en ese tiempo yo estudiaba en la Universidad Nacional y tenía clase, pues la cual se canceló por la marcha que salió ese día de la universidad hacia la Plaza de Bolívar. Entonces en eso quedamos nosotros en la mañana para vernos en horas de la tarde allá, cuando fue que nos enteramos de lo que sucedió, y pues hasta ahí fue como el shock de haber planeado una cosa y que no se haya llevado a cabo, ¿no? Porque ya a las 4 de la tarde pues ya habíamos
ya estábamos, pero no reuniéndonos como habíamos quedado en la universidad, sino yéndolo a ver al hospital, al hospital de los fundadores, que fue donde lo trasladaron luego de que fue herido, pues alrededor de mediodía en las instalaciones de la universidad. Lo que más me trae a mis recuerdos es que yo le regalé una maquinita de una máquina de esas de maquinaria pesada, y entonces yo le regalé una maquinita de esa a él, y cuando le daba rabia conmigo, se ponía bravo conmigo, me decía, abuelo, no me jodas, porque le voy a quitar la cuchilla a esa máquina y le meto un cuchillazo. Ay, bendito. Y eso me deja a mí muchos recuerdos de él. Tanto que quise yo de niño, lo consentí. Porque yo no quisiera recordar tantas anécdotas de él, tantas cosas que me conmueven mucho. Ponerme yo a hablar de lo que fue Oscar. Bueno, la infancia de Oscar fue buena, en la casa, en pobreza, pero muy buena. Él era un niño muy inteligente, muy dado a sus estudios, obediente, muy callado. En sí nosotros, era la adoración de nosotros, en parte lo ayudamos a levantar, a criarlo desde niño y desde antes de nacer, ayudarlo, porque él estaba desprotegido por el papá, entonces nosotros acudimos a ayudarla a ella, como mamá ayudarla, porque era nuestro deber ayudarlo, no desprotegerlo. Él era muy juicioso en el colegio, lo que recuerdo en el colegio, era un niño muy activo, le gustó mucho la poesía, le gustó el teatro, él hacía mucho teatro, trabajaba con la emisora y bueno, en pocas palabras, era todo para nosotros. Nunca cambió como su expectativa, siempre pensó en la comunidad, en ayudarle a la gente, en el medio ambiente, era muy ambientalista, era muy dado a ayudar a las personas y eso siempre fue desde niño, nunca cambió esos pensamientos. Partes donde yo más pueda como sentir orgullo de él era cada que culminaba uno de sus deseos. Siempre quiso ser baterista y pues la anécdota más bonita que yo tengo, y creo que la de muchos compañeros de él, porque incluso pues venían a hacer sus tardes de recocha y era ver cómo no se varaba para ninguno de sus proyectos. Cuando empezamos los ensayos, ensayamos en una chuza que yo tenía. Y Sara dijo, no, yo quiero hacerme una batería, que Y le dije, listo, yo les ayudo a hacer. Fuimos a todos lados a buscar los tarros de lata y a las ferreterías, a todos lados que encontramos tarros y con radiografías, acá en el hospital. Sara se levantaba las radiografías, yo le ayudé a armar los platillos, me acuerdo tanto que lo hacíamos con lámina galvanizada, y eso ahí medio sonaba y con Salas armando eso y todo, no, eso era un parche total. Yo le ayudé a armar la chuza, él la tenía donde los abuelitos y allá donde ensayaba y ensayábamos. En mi casa también, ensayamos muchas veces. Recuerdo mucho de él algo bien curioso. Estando en el grado octavo, en el tema de poesía, pues era uno de los alumnos más atentos al tema, y de repente un día cualquiera me apareció con un cartapacho, permítaseme el término, de textos escritos por él que decía que eran poesías. Me solicitó que se los corrigiera. Yo les dije que yo no le corregía, sino que
había que respetar la escritura de los poetas o de quien se inicia en el proceso completo de la escritura, que lo que yo podía hacer era revisarle y, de acuerdo a lo que él escribía, hacerle algunas sugerencias para que él, como autor, considerara si podía o no cambiarle o hacerle algunas cosas. Esto hizo que él cada rato me llegara en el grado octavo, en el grado noveno, con textos para que los miráramos y los analizáramos, y allí empezó su gusto por la literatura, gusto que después prolongó en la universidad como estudiante de lingüística. Oscar era para mí una persona que no era de esta época, era un luchador, era un Quijote, tenía una vena artística grande, le gustaba mucho leer, es curioso a esta biblioteca entró muy pocas veces, pero en algunas ocasiones que hablé con él fuera del colegio y en otras situaciones, no como bibliotecario del colegio, sino como persona que lo conocía y me interesaban ciertas cosas de lo que él hacía. La clase de literatura que él leía para los años que tenía era pues bastante densa. Varios compañeros docentes de la institución decían que Oscar quería llamar la atención. Él andaba con una ruanita de un hermano pequeño y se veía hasta curioso, algunos compañeros se reían de él, no le ponían el suficiente caso, pero todas esas cuestiones tenían su razón de ser. En una esquina de tu soledad, la lluvia capital baila sobre mi paraguas oxidado, me atrapas con tus botas, me abrazo a tu cuerpo frío, me pongo a mirar, mi lépico vagabundo que baja por tus avenidas desbordadas, la gente corre porque no tiene colgado en la ropa el olor de los últimos besos. Es decir, si me toca decir que representaba él dentro del grupo, yo diría que él era la alegría, ¿cierto? Él era un pelado muy alegre, muy jocoso, todo el tiempo vivía jugando, todo el tiempo vivía. Y pues dentro de esa energía de la juventud era bacanísimo esa parte, en que él con el grupo siempre estaba jugando, estaba recochando, estaba con esa disposición, esa alegría. Entonces era como la parte más positiva que me parecía a mí de él. A Oscar lo conocí cuando era niño, cuando estaba aprendiendo a montar zancos. Era un niño feliz, un niño activo, un niño que preguntaba por todo lo que sucedía alrededor. Después nos volvimos a encontrar cuando tenía como unos 12 o 13 años en una obra de teatro que se llamaba La muchacha de Transilvania, que dirigíamos con mi hermano. Él interpretaba en esta obra al conde, que era el padre de la muchacha de Transilvania. Fue muy enriquecedor compartir con él la experiencia de su formación dentro de la sensibilidad, ya que pues aportaba todo el tiempo al proceso, inventaba, improvisaba, realmente le daba vida a lo que se generaba allí, y pues obviamente todos los demás niños giraban en torno a él y le seguían todas las, digamos, como todas las travesuras, pero también le seguían todas sus iniciativas dentro del montaje. Posteriormente nos encontramos otra vez en la emisora comunitaria, otra vez liderando a los jóvenes, como quien dice, llevando allí la batuta con sus compañeros, excelente en la parte de producción, y a nivel humano también un ser muy sensible, muy colaborador, muy presto también a estar como pendiente de los demás procesos en los que se encontraban los otros jóvenes, en los que nos encontrábamos nosotros como compañeros que estuvimos alguna vez dentro del teatro. Yo de Oscar recuerdo, pues en un principio cuando entré a la emisora fue por él, porque pues él fue el que me jaló y me
introdujo en el proceso. Él fue el que me enseñó a editar pues todo lo que es cuñas, cabezotes, spots, todo eso que él lo aprendió en capacitaciones con la Universidad Nacional. Entonces él llegaba y nos daba talleres a nosotros, nos enseñaba eso, pues nos enseñó también lo que era el manejo de la consola, los micrófonos, cómo se hace un guión para un programa de radio, bueno, en fin, todo lo que esté acarrea. También recuerdo mucho que cuando viví con él en la casa de Palo, fueron 3 años que viví con él, estábamos siempre hasta la madrugada hablando y con proyectos y muchas cosas, de los cuales pues ahí salieron varios que fueron como el trueque, Rock al Aire y bueno, muchos otros procesos que quedaron inconclusos. Que si él estuviera ahora acá, pues yo creo que sería un muy buen gestor. Gestionaría muchas cosas y lo haría muy bien y creo personalmente que estaría en la emisora. Como escritor no puedo juzgar porque no soy crítico literario ni mucho menos, pero sí me gustaba bastante lo que él escribía. Me enseñó muchas cosas también sobre escritura. Bueno, yo como una persona que me he movido durante muchos años aquí en la Universidad Distrital, en un puesto de venta de dulces, recuerdo a Óscar Salas como un muchacho muy inquieto, un muchacho que hacía poesía bastante interesada y que esa misma poesía la pegaba en las paredes de la universidad, de la facultad, para hacerse conocer y escribía muy bien. Desgraciadamente, pues con lo que pasó, creo que se cortó una persona que había podido aportarle a la cuestión de la cultura de una mejor manera y hubiera aportado para desarrollar muchas cosas. Cuando hables, cuando cantes, cuando vivas y sientas, no te olvides que debes cantar, gritar a lo alto, que se escuche tu grito, que el eco se expanda por los oídos sordos del amor, por los rincones vacíos, exhaustos del silencio. Cuando llores, no acabes del todo tu lucha. Cuando rías, no dejes que tu llama pierda dignidad, porque hasta ahí estas serán palabras muertas, escritas por un amigo llamado el poeta. Bueno, fue en el año 2007 en el cual pues yo conocí, no directamente a Óscar, pero sí supe de él, ¿sí? Fue el año en el que murió y en el cual pues en el municipio hubo como una conciencia, ¿sí? Se despertó un poco de la conciencia cultural y social que pues había estado un poco callada por parte, por ejemplo, de los estudiantes, ¿no? En ese entonces yo tenía 15 años. Y pues nos llegó la noticia de que pues un estudiante de la Distrital pues había caído ahí en la Universidad Nacional, bueno, todo lo que tenía relación a eso. Y entonces hubo una marcha en el municipio para pues como para hacer eco de protesta por lo que había pasado y que no nunca debió pasar. Desprendiéndose de eso, se creó un grupo de teatro, que es el grupo de teatro efímero. Sí, ese de hecho pues ya existía en otros municipios, pero en el Líbano no. Y se impulsó con el propósito de precisamente eso, no dejar morir en vano a las personas víctimas del conflicto armado. Teatro efímero nace a partir del festival que organiza la emisora, llamado Festival Arte, Comunicación y Cultura, en homenaje a Óscar Salas. Teatro efímero llega, el grupo de teatro efímero vienen jóvenes de Pereira, de Bogotá, de Medellín, y se encuentran aquí con los jóvenes del Líbano y se genera
pues el proceso de sensibilización y de reflexión hacia los actos de resistencia civil pacífica desde el arte, como es Teatro Efímero. Teatro Efímero tiene digamos una duración pues no muy larga, digamos que el grupo dura aproximadamente 1 año, pero de todas maneras la iniciativa del grupo es muy importante porque convoca a muchos jóvenes que están haciendo una reflexión hacia la violencia, hacia el cese de la violencia y hacia generar alternativas de resolución de los conflictos de otra manera. De alguna manera también evidenciar algunos otros procesos de violencia que se están dando al interior del municipio y que de alguna manera es necesario expresarlo. Con mucho gusto vimos que casi todos los jóvenes que también salieron de este proceso, que posteriormente viajaron o salieron del colegio, son jóvenes que están estudiando, son jóvenes que fueron a la universidad y jóvenes que de alguna manera siguen siendo proactivos, que siguen interesándose por participar y por denunciar de alguna manera también y por intentar cambiar desde sus carreras o desde sus espacios esa realidad violenta de nuestro país. Nuestro primer acercamiento al proceso fue el de luchar de la mano de Ana Benilda, de la mamá de Óscar Salas, para que no se archivara, para que se entendiera que había habido un homicidio y que los responsables eran unos agentes de la policía. Sin embargo, pues, la Fiscalía consideró en su momento que prácticamente Óscar había sido asesinado por sus propios compañeros y que la policía no tenía ninguna responsabilidad. Afortunadamente, con la ayuda de uno de los testigos principales, que es Ricardo, un policía que hacía parte ese día del escuadrón del ESMAD y que él dice que se retiró pues porque no está de acuerdo con todos los actos de vandalismo que se cometen allí en el círculo de ellos. Entonces pues este señor declaró contando toda la historia de cómo había sido la muerte de Óscar y ha sido pues nuestro testigo principal, y pues a pesar de todas estas declaraciones y pruebas que se han conseguido con videos y todo esto, el caso no ha avanzado para nada. Cada año me cambian de fiscal. Por supuesto, cada año empieza nuevamente la investigación del caso. Últimamente pues tomé la decisión de irme a encadenar en la Fiscalía General de la Nación, eso fue el 8 de marzo. Me encadené y pues con la decisión de reclamar allí mis derechos, de pedir en un pliego de peticiones pues que se me asignara un fiscal de primera mano, que se me asignaran unos investigadores, que nunca había pasado eso, nunca había habido un investigador que estuviera frente al caso, y que se me declarara pues como víctima del Estado, porque pues a pesar de que había sido amenazada muchas veces, que mi familia ha sido amenazada, que nos ha tocado trasladarnos de un lugar a otro, pues realmente nunca he tenido apoyo en cuestión de una protección ni nada de eso. Entonces pues ahora mismo parece que las cosas se están dando. Por lo menos logré que los investigadores estuvieran a disposición para colaborarme en el caso, y el fiscal me llamó esta semana y me dijo pues que ya había recopilado varios videos, varias pruebas, y están llamando a los testigos y pues en eso va el proceso. Entonces pues lo único que me queda es como tener fe para que el proceso salga adelante. Bueno, yo he contado, gracias a Dios, con la colaboración de todos los amigos de Óscar. No puedo decir que unos más que otros, porque gracias a Dios siempre han estado conmigo. Cada que necesito de ellos, los tengo a mi lado, colaborándome en este gran proceso, que si no fuera por ellos, realmente sola no hubiera sido capaz, no hubiera tenido las fuerzas suficientes para hacerlo. Pero he tenido pues muchas personas al lado que me han colaborado, los mismos abogados, las fundaciones, los movimientos estudiantiles, siempre han estado conmigo, y pues aprovecho para darle
mandarle un abrazo y un beso grande a todas estas personas, a toda esta gente que han estado conmigo en todo momento, que nunca me han abandonado. Reconstruir la memoria es absolutamente importante por varios motivos. Por un lado, porque permite reconstruir los procesos de subjetivación y de subjetividad en los habitantes colombianos. De otro lado, permite reconstruir los tejidos comunicativos, porque la memoria también es comunicación. La memoria no está atada solamente a los hechos del pasado, sino que permite anticipar el futuro. Si el país no hace el duelo, si Colombia no hace el duelo, nunca vamos a tener paz. Entonces el primer elemento es la verdad, el reconocimiento de la verdad. Y para llegar a la verdad, primero tenemos que hacer reconstrucción de los hechos. Y la reconstrucción de los hechos nos llevaría de muchas maneras a poder de nuevo reconstruir el tejido social. El problema de que no haya habido una reconstrucción de la memoria real es que las comunidades continúan siendo victimizadas, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, la justicia colombiana está absolutamente desbordada y como tenemos una institucionalidad débil, las violaciones a los derechos humanos y los hechos del conflicto continúan ocurriendo. Aún hoy tenemos hechos terribles, la masacre del Naya, los asesinatos en el Cauca, desapariciones que no han sido todavía abordados. La Ley de Justicia y Paz generó un gran vacío, y es que el día en que estos señores que fueron los perpetradores no cuenten, no narren los hechos como fueron realmente, entonces pues no va a haber garantías de procesos de llegar a la verdad, de reconstrucción de la memoria, ¿sí? Entonces, lo que ha pasado en estos casos es que las víctimas siguen detrás de los perpetradores y los perpetradores no terminan de contar la verdad, es más, eluden la verdad. Y así jamás puede haber paz. Entonces, por supuesto que el Estado tiene un compromiso muy grande de asumir la responsabilidad de los propios hechos que ha cometido el Estado para que la memoria histórica sea una política de Estado y aborde y cubra todas las comunidades que han sido victimizadas. Hace algunos años alguien me dijo que la muerte de Oscar era una muerte más y que no iba a pasar nada. Y que a la vuelta de una semana, más tarde un mes, ya nadie se iba a acordar de él. Me alegra mucho saber que esa persona se equivocó y se va a continuar equivocando, porque aún la memoria de Oscar y la memoria de muchas víctimas del conflicto armado sigue en la mente de sus amigos, de quienes lo conocieron, de su familia, y de muchas personas que no lo conocieron, pero que pueden hablar a la perfección de él, que pueden contar, pueden narrar quién fue él, gracias a todo el trabajo que se ha realizado en homenaje a su memoria, gracias a todos aquellos que día a día lo recordamos y seguimos trabajando para que la memoria no muera. Que dejaron los que no han de volver. Ellos aún no se han ido, su verbo está escondido en nuestro atardecer, y esperan que un corazón diga lo cierto, motivando nuestra revolución. Ernesto no ha desaparecido. Fin provisional porque hagamos de cuenta que vamos a devolver la historia. Y se devuelve la historia, quedaban 10 segundos y el hombre le dice, ay, ¿yo qué hago? ¿Yo qué deseo pido? Y ya sé qué deseo pedir. Le va a pedir un deseo que es el siguiente. El siguiente deseo. Deme un corazón. Ahí sí que quedó mamando fue el genio, o sea, Tatiana lo rió. Ay, que man tan ceba, que man tan boleta pidiéndome un corazón, luego ya no tiene uno. Qué boleta ese man. Oiga, hágame un favor. Cuénteme, porque es que usted quiere un corazón. Entonces él le dijo,
Pues yo quiero un corazón para que mi peor enemigo tenga 2 corazones y... No, que fuerte, digan fuerte. Y mi peor enemigo tenga 2 corazones y entre los colombianos no nos sigamos matando tanto. Gracias.